Llegar a la cabaña en el bosque fue extraño desde el inicio. Recuerdo que mientras mi prima Laura y yo subíamos por ese estrecho camino, rodeadas de altos pinos y de un silencio que parecía tragarse todos los sonidos, algo en mi interior comenzó a inquietarse. No había señal de casas cercanas, ni siquiera una señal débil de internet, estábamos completamente aisladas. Mis padres apenas me habían dejado ir a este viaje, y en el fondo, yo también tenía mis dudas. Pero Laura, siempre la más aventurera y segura, parecía encantada con la idea de pasar un fin de semana sin distracciones, solo nosotras y la naturaleza. Lo primero que hizo Laura al llegar no fue ayudarme a llevar las maletas o explorar la cabaña, sino sacar su nuevo iPhone y comenzar a tomar fotos de todo. Ella había estado hablando sobre ese teléfono desde hacía semanas, era el último modelo, el que todos en la escuela querían tener, y por algún milagro ella había conseguido uno. Con la emoción reflejada en sus ojos, empezó a capturar cada rincón de la cabaña, la entrada con sus maderas desgastadas, las ventanas que crujían al abrirse, y los viejos muebles cubiertos de polvo. Incluso yo tenía que admitir que la calidad de la cámara era increíble, cada detalle era tan nítido que parecía que podías tocarlo a través de la pantalla. Después de que terminó de tomar fotos, se sentó a mi lado en el porche, sonriendo mientras revisaba las imágenes. La luz del atardecer caía suavemente sobre nosotras, haciendo que el lugar se sintiera aún más solitario y místico. Pero entonces, mientras deslizaba sus dedos por la galería, se detuvo de repente en una foto que nos dejó a ambas un poco inquietas. Era una imagen de la entrada al bosque, y en una esquina, al fondo, parecía haber una sombra oscura. No recordaba haber visto a nadie ahí cuando caminamos, y le pregunté si quizás alguien nos había estado observando. Laura me dijo que debía ser solo un juego de luces, pero su tono no sonaba tan seguro. Nos reímos para quitarnos la tensión, pero algo en esa foto seguía molestándonos. Y aunque intentamos olvidarlo, no pude dejar de pensar en esa sombra mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles y el bosque alrededor de la cabaña se oscurecía. Aquella sombra parecía el inicio de algo que estaba aguardando pacientemente a que el ambiente cambiara, a que estuviéramos solas y atrapadas en ese lugar. La cabaña era acogedora, pero al mismo tiempo, había algo en ella que parecía desentonar. Los muebles eran antiguos, las paredes crujían con cada ráfaga de viento, y el silencio, cuando cayó la noche, se volvió denso y extraño, como si hubiera algo en el ambiente que no alcanzaba a captar del todo. Laura y yo habíamos planeado ver una película en su teléfono, proyectándola en la pared, y decidimos cerrar todas las cortinas para darle un toque más dramático. Mientras las sombras se cerraban alrededor nuestro, la luz azulada de la pantalla iluminaba nuestros rostros, y por un momento todo parecía normal, como cualquier otra noche de película en casa. Pero a mitad de la película, el teléfono de Laura vibró y rompió la tranquilidad de la habitación. Era un mensaje. Cuando ella lo leyó, vi cómo su rostro cambiaba, pasando de la sorpresa a una especie de miedo que trataba de ocultar. Me mostró el mensaje, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Recuerda lo que viste». Esa simple frase me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. El mensaje venía de un número desconocido, y Laura, con una risa nerviosa, trató de restarle importancia diciendo que seguramente era un error o alguien jugando una broma. Sin embargo, había algo en esas palabras que se quedaba en el ambiente, como si fueran un eco en nuestras cabezas, incapaz de desaparecer. Intentamos reírnos del mensaje, pero en el fondo, ambas estábamos tensas. Laura se quedaba mirando su teléfono, pasando sus dedos sobre la pantalla una y otra vez, y yo intentaba concentrarme en la película, aunque mi mente no podía apartarse de esas palabras. ¿Qué significaba? ¿Qué era lo que Laura tenía que recordar? Mientras más pensaba en ello, más convencida estaba de que no era solo una coincidencia. Esa sombra en la foto, el mensaje misterioso, todo parecía conectado de una manera que no podía explicar. Sabía que algo en ese teléfono no estaba bien, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación. No quería parecer paranoica, aunque cada segundo que pasaba sentía que algo estaba profundamente mal. La noche avanzaba lentamente, y aunque intentábamos dormir, el silencio era cada vez más opresivo. Intenté concentrarme en el sonido de mi respiración, contar las sombras en el techo, pero cada pequeño ruido me sobresaltaba. La cabaña crujía bajo el viento y, de vez en cuando, podía escuchar algún sonido extraño afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor. Casi me había quedado dormida cuando el teléfono de Laura volvió a vibrar, sacándome del sueño en el que comenzaba a sumergirme. Esta vez no era un mensaje,
era una llamada. Laura tomó el teléfono y, al ver el nombre en la pantalla, dejó escapar un jadeo. Al girarlo hacia mí, pude ver el nombre que aparecía en la pantalla, Lina. Lina había sido una amiga muy cercana de Laura, hasta que un trágico accidente automovilístico la había arrebatado de nuestras vidas hacía ya casi un año. Ambas estábamos paralizadas. No podía ser Lina. No podía ser posible que el nombre de alguien muerto apareciera en la pantalla de un teléfono. Miré a Laura, esperando que soltara el teléfono o que apagase la pantalla, pero en cambio, con la mano temblorosa, respondió la llamada. Al principio no escuchábamos nada, pero después de unos segundos, comenzó un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Era una voz, pero no era clara, el sonido parecía distorsionado, como si atravesara un filtro extraño. Laura me miró con pánico y, sin decir una palabra, colgó la llamada. Nos quedamos en silencio, y yo podía ver en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. Intenté hablar, decirle que debía ser algún error, alguna clase de fallo en el sistema, pero las palabras no salían. Aquella voz en el teléfono, aquel susurro desde el otro lado, había dejado una marca en nosotras, algo que sabía que no se iría tan fácilmente. Después de ver la foto del coche de Lina, Laura estaba tan aturdida que apenas pudo reaccionar. La atmósfera en la cabaña se había vuelto pesada y opresiva, como si algo invisible nos estuviera acechando. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, cada una absorta en sus pensamientos, tratando de encontrar una explicación racional para lo que acabábamos de ver. Con la intención de calmarse, Laura empezó a revisar nuevamente las fotos en su galería, una tras otra. Pero mientras pasaba las imágenes, apareció otra foto que ninguna de las dos recordaba haber tomado. Esta vez, era la imagen de un pasillo oscuro y abandonado, con las paredes manchadas y desconchadas, como si el lugar hubiese estado en ruinas por años. Al fondo del pasillo, apenas visible, se distinguía una figura borrosa, oscura, inmóvil. Nos miramos aterrorizadas, y Laura comenzó a eliminar esas fotos, una a una, esperando que así se iría la sensación de inquietud. Pero, apenas eliminaba una, otra nueva imagen aparecía, como si el teléfono se resistiera a dejar de mostrarnos esos horrores. Las fotos parecían sacadas de alguna pesadilla, escenas de cuartos vacíos con muebles rotos, manchas de sangre en el suelo, y objetos personales abandonados, como si las víctimas hubieran dejado todo atrás en un instante de pánico. Lo más perturbador fue cuando apareció una secuencia de imágenes en la que se veía un cuerpo cubierto con una sábana blanca, tirado en un lugar desconocido. La sábana estaba parcialmente manchada de sangre, y alrededor del cuerpo había varios objetos esparcidos, un libro, un reloj roto, y un colgante. Reconocí el colgante de inmediato, porque Laura lo llevaba consigo siempre, era el colgante que Lina le había regalado antes de morir. Intentamos convencernos de que alguien, tal vez un hacker, estaba manipulando el teléfono de Laura. Pero por más que intentaba restablecerlo o desactivar sus funciones, las imágenes seguían apareciendo, como si estuvieran grabadas en lo más profundo del dispositivo. Laura comenzó a hiperventilar y a hablar de cosas sin sentido, como si su mente estuviera a punto de romperse. El descubrimiento de la foto del accidente de Lina dejó a Laura en un estado de shock. Traté de mantener la calma y analizar lo que habíamos visto. Quizás se trataba de un error, un archivo antiguo que de alguna manera había terminado en su galería. Pero el coche, el ángulo, la claridad, todo hacía imposible esa explicación. Al caer la tarde, Laura, visiblemente perturbada, decidió revisar su teléfono a fondo. Quería entender si algo estaba mal en el sistema o si había alguna aplicación que pudiera estar causando estos fallos. Así que, mientras nos sentábamos en la sala, rodeadas por la luz tenue de una lámpara, ella comenzó a revisar cada aplicación, cada archivo y ajuste, en busca de respuestas. Abrió la aplicación de notas para ver si había alguna información rara. Al principio no encontró nada fuera de lo común. Pero luego, mientras pasaba por algunas notas antiguas, descubrió una nueva que no recordaba haber escrito. Recuerda la llamada. Recuerda lo que viste. Las palabras estaban escritas con su propia letra, como si ella misma las hubiera dejado ahí, pero juraba no haberlo hecho. El miedo en sus ojos era evidente, y yo intenté hacerle creer que quizás sí lo había escrito, que tal vez lo olvidó por el susto de anoche. Pero ella estaba convencida de que no era así. Luego, se metió a revisar las aplicaciones de fotos y redes sociales. La mayoría parecían normales, pero cuando abrió la cámara para hacer otra revisión, apareció un mensaje en la pantalla: ayúdame. Las palabras estaban ahí, superpuestas en el visor, como si alguien las hubiera escrito desde dentro del teléfono.
Laura gritó y soltó el aparato, que cayó al suelo. Ambas nos quedamos mirando el teléfono en el suelo, aterradas. Laura se acercó para recogerlo, y en cuanto lo tocó, la pantalla se iluminó nuevamente, mostrando una serie de imágenes. Era una especie de álbum que jamás había visto antes. Las fotos parecían capturas de escenas de crímenes, algunas mostraban cuartos vacíos con manchas de sangre en el suelo, otras mostraban armas abandonadas, y en todas había un aire de tragedia y desesperación. Pero lo más aterrador era que en cada foto había una figura borrosa, como un reflejo apenas visible en algún rincón oscuro, que parecía observarnos a nosotras. Laura intentó borrar las imágenes, pero por más que lo intentaba, volvían a aparecer. Era como si el teléfono las guardara por sí mismo, como si esas fotos estuvieran almacenadas en algún lugar profundo de la memoria del dispositivo, un lugar donde ella no tenía control. La última noche en la cabaña fue la peor. Después de todo lo que había ocurrido, decidimos no dormir. Nos sentamos juntas en el sofá, abrazadas, mientras Laura sostenía el teléfono en sus manos, como si ya no pudiera apartarse de él. Sus ojos estaban hundidos y su piel, pálida y fría, reflejaba un cansancio más allá de lo físico. Algo oscuro parecía haberse apoderado de ella, como si el teléfono estuviera drenando su energía, su vida misma. El teléfono vibró nuevamente en medio de ese silencio opresivo, y cuando Laura lo desbloqueó, apareció un mensaje que la dejó sin aliento. La pantalla mostraba una lista de nombres, escrita en una fuente gruesa y roja, que parecía sangre. Era una lista de personas desaparecidas, según me explicó Laura con voz temblorosa, algunas de las cuales recordaba haber visto en noticias de crímenes no resueltos. Pero el último nombre de la lista me heló la sangre: Laura González. Nos miramos sin poder articular palabra. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso el teléfono estaba prediciendo algo? Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Laura comenzó a llorar, susurrando en voz baja: no puedo dejarlo, él me necesita. Le pregunté quién era él, pero ella no respondía, perdida en sus pensamientos y en ese mundo oscuro al que el teléfono parecía arrastrarla. Traté de arrebatarle el teléfono, pero Laura se resistió con una fuerza que nunca antes había mostrado. Parecía otra persona, alguien cuya voluntad estaba totalmente controlada por algo o alguien más. Me miró con unos ojos vacíos y fríos, llenos de una desesperación que nunca olvidaré. De pronto, se levantó y salió de la cabaña sin decir una palabra. Intenté detenerla, pero ella caminaba como si estuviera en trance, sin notar mi presencia ni escuchar mis súplicas. La seguí entre los árboles, gritando su nombre, pero ella avanzaba decidida, siguiendo un camino que parecía marcado en su mente. Nos adentramos en el bosque, y cada paso que daba parecía llevarla más lejos de mí, más cerca de esa oscuridad que la llamaba. Finalmente, la perdí de vista en la espesura de los árboles. Durante horas, la llamé desesperada, pero el bosque devolvía el eco de mis gritos sin respuesta alguna. Después de esa noche, Laura nunca volvió a aparecer. Pasaron los días, y la policía buscó en el bosque sin encontrar rastro de ella. Lo único que dejaron fue el teléfono, el cual encontraron abandonado junto a un árbol. La pantalla estaba rota, pero, cuando intentaron encenderlo, la última imagen en la galería mostraba a Laura caminando entre las sombras del bosque, desapareciendo poco a poco en la oscuridad. Nadie pudo darme una explicación. El teléfono fue examinado y no encontraron nada extraño, pero desde aquella noche, he tenido pesadillas constantes. Siento que, de alguna manera, algo está acechando, esperando, como si fuera cuestión de tiempo para que el teléfono vuelva a encenderse y muestre mi nombre en una lista final.